Los 18 hermanos, vamos a estar ahí ocupándonos en ese capítulo. Pero antes de que comencemos, quisiera que oráramos por la iglesia, pero en especial que la iglesia pongan en manos de Dios al hermano Luis, al pastor. Va a salir, ¿verdad? Irá de viaje. Que el Señor lo use allá con los que estén presentes, ¿verdad? Tiene razón con todo lo que está pasando, pues pues sí hay muchas personas que a lo mejor van a preferir no asistir, ¿verdad? Pero que Dios lo use, hermano. Y ¿por qué no me acompaña a orar, hermanos? Oren también por el mensaje del día de hoy, que el Señor pues traiga luz a nuestra vida, ¿verdad? Que traiga luz y entendimiento a nuestro corazón, a nuestra mente. Así que hermano Luis, vamos a orar por usted. Si lo quiere hacer sentado está bien, si se quiere poner de pie está bien, hermanos. Y oremos por la familia Ortega, amén. Amantísimo Señor que estás en los cielos, gracias, Padre, por este servicio, por los cantos que hemos entonado, Señor. Y como dijo el hermano Luis, Padre, que lo que cantemos, con el compromiso que hacemos, Señor, no solamente sea de palabras, sino que también podamos cumplirlo, Señor, o vamos a ponernos a forjarnos la meta, Señor, de tomar decisiones, de seguirte, Señor. Que lo respaldemos con nuestras acciones, con nuestras obras, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, Señor, aquellos que no están presentes, por aquellos niños que nos hacen falta, por los jóvenes que nos hacen falta, por los adultos, Señor. Aquellos matrimonios, Señor, que han estado pasando por momentos difíciles, Padre, lo ponemos en tus manos, Señor. Aquellas personas que están pasando por momentos de dificultad económica, de salud o en el trabajo, Padre, te los ponemos en tus manos también, Señor. Y Padre, en especial hoy estamos orando por la familia Ortega, Señor, que saldrá hacia Texas, Señor. Usa al hermano, Señor, pon en él la sabiduría y el entendimiento, Señor, para poder exponer tu palabra a otras personas, que sea para edificación de los hermanos, Señor, allá, Padre, y que todo lo que hagan, Señor, referente a esta reunión, Padre, sea bajo tu voluntad, Señor. Gracias por la vida del hermano Luis, hermana Lisa, sus hijos, Señor, sus familiares. Gracias por la iglesia Camino de Vida, donde nos has puesto, Señor, a servir. Ayúdanos, Señor, a tener eso en mente, Señor, que estamos aquí para servir, Padre. Y va a ser un tema que vamos a estar exponiendo el día de hoy, Padre, y toma el control de nuestras palabras, Señor. Y gracias, Padre, porque cada que nos exponemos a tu palabra, ella nos confronta y nos puede, Señor, instruir, Padre, y corregir en muchas áreas de nuestra vida, Señor. Gracias en el nombre de Cristo, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y pues ya entrando ahí en Mateo capítulo 18, y siendo sinceros, el libro de Mateo en adelante, los evangelios que vienen a continuación, y más entrando ya a la parte histórica del libro de Hechos y Romanos, pues vienen cosas bien complicadas, ¿verdad? Bien difíciles, y si lo tomamos a la ligera, a lo mejor podemos darle una interpretación que no es la adecuada. Y le pidamos al Señor discernimiento, que su Espíritu Santo nos lleve a discernir su palabra, ¿verdad? Porque una de las cosas que tiene la Biblia es que es apta para adultos, para jóvenes y para niños. No hay alguna restricción que digas no lo puedes hacer porque ya eres muy viejito, o porque ya eres muy joven, o porque eres muy niño. Gracias a Dios, la palabra de Dios, como cantábamos hace rato, es lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Así que vamos a estar ahí en Mateo capítulo 18, y vamos a encontrarnos con algunos textos también conflictivos, con algunos textos que muchas veces nosotros hemos torcido, los hemos sacado de su contexto y les hemos dado un significado diferente a lo que originalmente se escribió la Biblia. Entonces, por eso es muy importante también que nosotros tomemos en cuenta que cuando leemos verso a verso es la manera más fácil, más práctica de entender la escritura. Y si no la entendemos, pues como ya dijimos antes, vayamos al capítulo completo, regresemos capítulos atrás, vayamos capítulos adelante, leamos el libro, y si no, pues lo leamos a la luz de otros libros, ¿verdad? Así que bastante fácil, ¿verdad? Amén.
Pero sí nos hace un poco más fácil la lectura cuando lo leemos de este modo. Y vamos a aprender mucho cuando lo hacemos de esta manera, verso a verso. Así que vayamos ahí al primer versículo. Ya en el capítulo 17, al final, una nota bien importante que me llamó a mí la atención era que Jesús les anuncia su muerte. Y parece que eso lo tomaron ellos como que, si se dan cuenta, únicamente abarcó 2 versículos. No hubo preguntas: Señor, explícanos por qué dices esto. Simplemente lo escucharon y dice que se entristecieron. Parece que el enfoque no estaba todavía centrado en la persona de Cristo Jesús y su obra redentora. Así que vayamos ahí al versículo 1. Pero antes de eso quisiera hacerle 2 preguntas. La primera, ¿qué significa cualidad? Y ¿qué significa la segunda? ¿Qué significa actitud? ¿Qué significa cualidad? Y ¿qué significa actitud? Y si no sabe el significado, ¿cuál podría ser el concepto de estas cosas? El Señor Jesús está tratando con sus discípulos, con personas nuevas que le están siguiendo, que no han comprendido el significado de las Escrituras, y el Señor está tratando con ellos. Vamos a mirar un comportamiento en ellos bastante arrogante, y el Señor lo va a contrastar con la humildad de un niño. Entonces les hacía esta pregunta al inicio de cualidad. La cualidad es el carácter distintivo de la naturaleza de alguien. Otra vez, cualidad es el carácter distintivo de la naturaleza de alguien. Usted puede distinguir a alguien por su cualidad. Yo no sé si trabajando usted ahí en donde usted trabaje, si estando con otras personas, al convivir con otras personas, incluso aquí dentro de la iglesia, usted puede notar las cualidades de una persona. Lejos de enfocarnos en sus errores, a veces es fácil para nosotros distinguir a alguien por sus cualidades. Pero también la actitud forma parte del carácter del ser humano. Y la actitud significa el modo de ser y comportarse. No sé si algunas veces a usted le han dicho, compórtate. No, cuando le dan un codazo y le dicen compórtate, es porque está haciendo lo contrario o lo opuesto a lo que se le está pidiendo. Pero el carácter forma parte de un ser, de una persona. Todos tenemos carácter y todos tenemos actitudes y cualidades, virtudes. Entonces el Señor aquí está agarrando a sus discípulos y los va a pulir poco a poco. Vemos ya durante varios capítulos cómo el Señor viene puliendo, trabajando con ellos. El miércoles estuvimos hablando en el capítulo 14 y llegamos al texto donde dice que los discípulos, cuando iban en la barca, vieron a Jesús caminar, y ellos de repente dijeron un fantasma, ¿verdad? Y se aterrorizaron. Y cuando el Señor les dijo, soy yo, no soy Jesús, uno de ellos, el apóstol Pedro, dijo, bueno, Señor, permite que yo vaya hacia ti, ¿verdad? Vemos que el Señor trabaja en los corazones, en las personas, en el carácter de cada persona, así como ha trabajado en tu carácter y en mi carácter. Algunos de nosotros éramos como el apóstol Pedro, explosivos. No nos podían decir nada porque sacábamos la espada y podíamos burlarle la oreja a alguien. Algunos éramos más pasivos. Pero una cosa sí es segura, que el Señor trabaja en los corazones de cada persona, y eso es lo importante de seguir a Cristo. Que el Señor trabaja en nuestros corazones, y enseguida vamos a mirar una de las cosas que parece que a ellos les es más importante. Dice el versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y note ahí que dice que los discípulos, y esto era algo tan lógico, ¿verdad? Los que le seguían pues tenían ese acercamiento con Jesús y podían hacerle preguntas al Señor. Pero la preocupación no es, si usted se da cuenta, no es en algo espiritual. Ellos están haciendo la pregunta en algo físico. Y una de las cosas que ellos habían comprendido acerca de las Escrituras es que cuando el Mesías llegara, iba a hacer una transformación, una regeneración del reino.
Ellos están pensando aquí en un reino temporal y terrenal. Y miramos la historia en este tiempo. Es importante cuando leemos el versículo 1, dice, y en aquel tiempo los discípulos. ¿Cuál era aquel tiempo? Bueno, ya leímos el contexto anterior del capítulo 17 y el Señor ha comenzado ya su ministerio. En aquel tiempo también podríamos decir de que parece que van agarrando el hilo los discípulos, pero aún no llegan a la conclusión de cuando el Señor empiece a formar su equipo de trabajo, su gabinete, ¿quién va a ser el mayor? Y ese es el concepto a veces que muchas veces nosotros tenemos. ¿Quién será el mayor después de Jesús? ¿Quién será el mayor después de la iglesia, el pastor? ¿Quién será el segundo? ¿Quién será? Ellos buscaban lugares de preeminencia, lugares como todo tipo de gobierno el día de hoy tiene. Aunque un gabinete político, hermanos, todas las personas que forman parte del gabinete son importantes, a veces se le da lugar a alguien en especial. Pero en este caso el Señor va a responder de una manera después de la respuesta del Señor me imagino a los discípulos como molestos con la respuesta del Señor. Porque no es lo que ellos quieren escuchar. Y vamos a mirar al Señor respondiéndole lo siguiente. Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Versículo 2. Ya en el versículo 1 ellos quieren saber quién va a ser el mayor. Pero una de las cosas muy importantes acerca de esto es de que ellos ya habían tenido problemas por esta misma situación en otros eventos. Vaya conmigo ahí a Lucas 9, 46 al 48. No es la primera vez que este tema es tocado por los discípulos. ¿Ya lo tenemos? Lucas 9, 46, 48. Leo para ustedes. Y dice así, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. El tema de quién iba a ser el mayor ya les había traído problemas entre ellos. Ya había traído discusión entre ellos. Y yo me imagino que muchos de los discípulos, de los que estaban ahí, algunos de los discípulos estaban ya diciendo, bueno, Julano va a ser el mayor cuando Jesús ya no esté. O en el reino mesiánico del Señor, este discípulo tiene las capacidades para hacer esta función. Pero el Señor dice, Lucas nos revela ahí en el capítulo 47, que Jesús percibiendo los pensamientos de su corazón. Ahora fíjese, dice los pensamientos, nosotros relacionamos el pensamiento con el corazón, ¿verdad? Pero dice que en el corazón están los pensamientos. Y más adelante ahí Santiago nos dice que cuando nuestra concupiscencia, dice, genera la maldad, aquí da a luz el pecado. Entonces hay un problema ahí de carácter, pero a veces no es por fuera, sino es lo interno lo que el Señor quiere transformar. Entonces el Señor dice, rezando a Mateo, versículo 2, dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ahora ustedes se imaginan, están puros adultos, y de repente el Señor agarra a un niño y lo pone en medio de ellos. Y no es la primera vez que el Señor va a ilustrar una enseñanza como esta. Versículo 3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Yo les decía hace ratito, ¿verdad? De que para mí, yo me imagino que los discípulos pusieron cara como ¿de qué está hablando el Señor, no? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Por qué nos trae a un niño? Ahora, hablar un poquito del contexto histórico acerca de los niños en aquel entonces, era que un niño no tenía el valor de un adulto. Esto es bien importante. Y el valor de un niño a lo máximo era por encima de un esclavo. Es más, los hijos eran considerados propiedad. Sí podía usted hablarles y escucharlos, pero su opinión de aquel niño no era no tenía tanto peso ni tanto valor como la de un adulto. Entonces,
le decía que esto es importante, porque agarrar a un niño que no tiene, sus palabras no tienen un valor y un peso, y ponerlo en medio de los discípulos, pues aquellos discípulos quedaron sorprendidos, y me imagino que ellos dirían, ¿y qué nos quiere el Señor enseñar ahora? Pero el Señor le dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Importante ahí el énfasis en volvéis y hacéis. Versículo 3. Volvéis y hacéis. Ya más adelante el Señor va a tomar un tema con un judío principal llamado Nicodemo, y el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo. Y aquel principal no entendió lo que el Señor le estaba diciendo y le dice, ¿cómo siendo viejo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y yo quiero que entendamos también cómo el Señor está exponiendo este tema, que está usando elementos que los rodean a Él en su tiempo. O sea, ellos no desconocían este mensaje de Jesús. Cuando Él tomaba un ejemplo, no era desconocido para ellos. El Señor les está diciendo que si no os volvéis, esto de volvéis tiene el mensaje de retornarse hacia atrás. En otras traducciones podría decir que si no dejan el pecado. Y ya sabemos que la palabra arrepentimiento también quiere decir darle la espalda al pecado y caminar hacia Dios. Entonces el Señor es algo que le está diciendo, que si no se arrepienten y no se comportan como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí está el primer obstáculo que yo he notado en los primeros 3 versículos. Primeramente, ellos se supone que eran discípulos de Jesús y por lo tanto ya eran personas arrepentidas. Pero había una motivación en ellos que los estaba llevando a buscar algo que el Evangelio no promete: grandeza. El Señor los va a contrastar con un niño. O sea, estamos hablando de un niño que no tiene un valor ante la sociedad. A lo mejor en nuestros días es diferente porque se le ha buscado ya derechos a todos, ¿verdad? Todos tienen derechos, los animales, las personas, las cosas. Pero en aquel entonces los niños eran considerados más que hijos como propiedad. Y esto va a contrastar el pensamiento de ellos. Ya en Lucas nos dijo el Señor que Él conoce los pensamientos de los corazones de ellos. Lo que ellos están buscando no es solamente estar en un reino donde ellos sean los que manejen al país, sino que ellos están pensando en la grandeza de ellos mismos. Y es como piensan las personas naturales, las que no tienen a Cristo en su corazón. Enseguida en el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Yo no sé si usted tiene en mente esta lectura, pero ¿cómo sería la impresión de los discípulos al escuchar a Jesús y al oírlo decir, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, imagínese al niño agarrado por Jesús de la mano, ponerlo en medio y aquel niño solamente mirar a Jesús y guardar silencio. Y es un contraste que el Señor está haciendo entre la humildad de este niño y la soberbia de los discípulos. Ellos están buscando algo que les agrande su orgullo, que les agrande su ego. Y el Señor se los está contrarrestando con la humildad del niño. Es para demostrarnos también que no hay nada bueno en la grandeza humana del hombre. No hay nada bueno. Y el Señor dice aquí en el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, este mismo niño es el ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Ya leímos en Filipenses cómo el Señor dice que Él, por voluntad de Él mismo, por obediencia al Padre, toma la forma de siervo. Y tomando la forma de siervo, el Señor está obedeciendo al Padre antes que a Él mismo. Y otra de las cosas, el Señor no vino, como también lo va a decir más adelante, para ser servido, sino para servir.
Y les decía, es importante todo esto porque usted se imagina en el tiempo de Jesús a este niño, pues este niño, aunque quisiera dar a hacer valer sus derechos, no había esa posibilidad de hacerlo. Y el Señor les va a decir, bueno, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, Jesús pudo ser tan cortante y tan explícito de decirle al Señor, bueno, el mayor del reino de los cielos es el Padre que me ha enviado. No hay nadie más grande que nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Incluso Él pudo haber dicho, no hay nadie más grande que yo mismo. Mas sin embargo el Señor no dijo eso, sino que está contrastando la soberbia de estas personas, de los discípulos, con la humildad de este niño. Ahora, también notemos una cosa muy importante, que todos nosotros pecamos de soberbia. Todos nosotros. Y el Señor está haciendo una obra de transformación en nuestro corazón día a día. Nosotros podemos jactarnos de ser humildes, pero la humildad, hermanos, la humildad no es solamente imitar la humildad. Imitar la humildad sería hipocresía. La humildad tiene que salir desde dentro de nuestro corazón. Tampoco la humildad es porque nos vistamos y andemos pasito a pasito con la cara triste. No, eso no es humildad. Al inicio les dije que la actitud, el modo de ser y de comportarse debe de ser como la de este niño que el Señor está poniendo, por ejemplo. El versículo 5 dice, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Este tema se va a alargar, no queda ahí. El versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Una de las cosas que el Señor en su ministerio decía, dejad a los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es la actitud de un niño? Bueno, un niño no es amenazante. Un niño no es bueno para engañar. Yo no sé si usted como padre ha notado lo siguiente. A veces el hijo dice, papá, ya lo hice, papá, hice. Y usted nomás con el simple gesto que su hijo hace, ya lo conoce. Y usted dice, no, este muchacho no lo hizo, me está o me quiere engañar, ¿verdad? Lo triste es que también nosotros lo hicimos antes, ¿verdad? Y nuestros padres también nos caían en nuestras mentiras. Así que el niño es el ejemplo ideal de humildad. El niño no imita ser humilde. Eso le sale a él naturalmente. Pero conforme va creciendo, la persona, como vamos creciendo, también comienzan a entrar pensamientos malos, a entrar hábitos malos. Hablando de los niños, hermano, como aquí toca en Mateo mucho el tema de los niños, yo estaba leyendo acerca de la cultura hebrea y de la edad de 12 años, en ese tiempo se consideraban adultos, ahora son 13 años y ya son adultos, legalmente adultos, ya toman decisiones. ¿Qué edad sería ese niñito, verdad? Amén. Que el Señor se presenta ahí. Y leyendo un poco acerca de este tema, hermana, estaba también leyendo de que los niños de cierta edad, según se creía en este tipo de culturas, que todavía a la edad, cuando no demuestran una maldad desarrollada, se les considera que si mueren a esa edad son salvos automáticamente, ¿verdad? Pero queda la responsabilidad de nosotros como padres. Porque si ese niño llega a la edad de 13 años, que ahora es la edad para considerarse adulto, si hemos formado un mal niño, ¿verdad? Y el trabajo que está haciendo Jesús aquí ya no es con niños, es con discípulos, personas adultas que le han estado siguiendo. Y por eso les decía que el proceso de transformación en nuestra vida solamente depende de nuestra fe puesta en el Señor Jesús. No depende de nadie más. Vayamos en el versículo 6, hablando del tema de los niños. Acuérdense que las separaciones de los subtítulos que están ahí, o los versos, esos fueron agregados después, ¿verdad? Como herramientas. Pero dice ahí, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ahora,
yo estoy pensando en este niño y estoy pensando en personas que han adoptado el carácter de este niño, que están ya siguiendo a Jesús, pero que necesitan entender más acerca de lo que el Señor va a decir acerca de la humildad. Pero miren aquí, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos, que crean en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiesen en lo profundo de la mar. La idea del verso 6 es de que van a venir tropiezos, pero habrán personas que te van a querer hacer tropezar directamente, voluntariamente. Pero una de las cosas que estos pequeñitos tienen una particularidad, que confían y creen en Jesús. Hay un tremendo pago ahí en el versículo 6 para aquellos que hacen tropezar a uno de los pequeñitos. Ahora, colgarse una piedra de molino, pues eso es algo bien difícil, bien tremendo. En la cultura hebrea no se practicaba la tortura de ahogamiento, pero en la cultura romana sí, ellos lo entendieron perfectamente. Entonces no era una piedra chiquita, ¿verdad? Dice ahí una piedra de las que usan los asnos para moler. Es algo que nosotros debemos entender lo siguiente. Enseguida va a decir, en el versículo 7 va a decir algo, ¿verdad? Pero debemos entender algo de que hay consecuencias por hacer tropezar a uno de los que pone la fe en Cristo Jesús. Hay consecuencias. El versículo 7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahora, ya nos dijo en el versículo 6 que vamos a tropezar, eso va a ser así. Pero el versículo 7, hay un ay de compasión por el mundo. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que hayan tropiezos, dice aquí el versículo 7. Pero ay, y este ay que viene en el versículo 7 es de lamento. El segundo ay. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entendamos ahora el contexto de lo que estamos hablando. Ya el Señor ha puesto un niño en medio. El Señor les ha dicho que tienen que volverse al carácter, la cualidad y la actitud de este niño. Tienen que seguirlo los discípulos, volverse y hacerse como este niño. Pero no solamente eso. Ahora, aquel que se mete con un niño o con alguien que ha depositado su fe en Jesús va a sufrir consecuencias. Vienen las consecuencias. El versículo 7 nos dice: ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Cómo llegan los tropiezos? Por medio de alguien más. Hay muchas maneras de hacerlo. Incluso dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, aún en casa hay maneras de hacer tropezar a los que están cerca de nosotros, siendo hijos del Señor. Versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo los dos ojos echados en el infierno de fuego. Versículo 8 y 9. ¿Será que podemos hacer estos dos versículos literales? ¿Podríamos hacer una aplicación literal de todo esto? ¿O cómo lo entiende usted? ¿Se imaginan todos tuertos? Y por eso es la importancia de estar leyendo y estar interpretando la Biblia a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Porque literalmente, imagínense, pues ya más de uno vinieran sin los dos ojos, ¿verdad? Sin ojos, sin manos. Entonces, aunque nosotros pudiéramos hacer esto literal, si me corto la mano derecha, seguiré pecando con la izquierda. Si me saco el ojo izquierdo, seguiré pecando con el derecho. Pero aquí el llamamiento de Jesús es el cambio radical que debe de haber de adentro hacia afuera. Mire qué dice Corintios 11:19. Vaya ahí conmigo a Corintios 11:19. Si usted lo alcanza primero, léamelo por favor. Primera de Corintios 11:19.
Amén, hermanos. Es preciso que entre nosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros que son aprobados. Gracias, hermano. Es necesario que haga disensiones, ¿verdad? Para que se manifiesten aquellos que van a ser aprobados. Eso va a ser así, aún dentro de la casa, aún dentro de la iglesia, habrán este tipo de roces. Pero, vaya Romanos, hay un tipo, sí, de mutilación, pero no es corporal. En Romanos 2, del 29 al 30, perdón, Romanos 2, 28, 29. Dice así, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hay una manera de cómo no mutilarnos físicamente, como nos está diciendo el Señor Jesús en Mateo. Hay una circuncisión que es del corazón. Y esta no proviene de la letra, dice Romanos, sino que proviene de Dios. Esa es la única operación que debería de estar en nosotros. La circuncisión del corazón. Jeremías 4:4, si alguien me lo busca ahí, por favor. Amén, hermano. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de verdad y moradores de Jerusalén. O sea, que el ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Gracias, hermano. Y Jeremías nos dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Hay algo en nuestro ser que es pecaminoso y que es malo. También Jeremías nos decía que el corazón es engañoso y es perverso. Entonces hay una manera de la cual el hombre puede obedecer a Dios correctamente. No es quitándose un ojo, no es quitándose un pie o una mano, sino que es haciendo la circuncisión, que es la del corazón. ¿Cómo lo logramos esto, hermanos? Obedeciendo al Señor y pidiéndole al Señor que ponga en nosotros un corazón de carne, ¿verdad? Y no de piedra. Versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Quiero hacerle unas preguntas. ¿Creen ustedes en los ángeles de la guarda? ¿Qué dicen? Algunos todavía creemos, ¿verdad? Según el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Recordemos cómo se presentó ante Dios los ángeles que llevaron noticias a Dios en el libro de Job. ¿Sí se acuerdan? Se presentaron los hijos de Dios, dice, y también se presentó el enemigo, ¿verdad? El adversario. Entonces, hay una manera a veces errónea de decir que tenemos un ángel de la guarda. Simplemente los ángeles de Dios, como dice Hebreo 1:14, ahorita vamos a ir allá, están al servicio de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué dice también la Biblia acerca de Dios? Dice que sus ojos recorren toda la tierra. Entonces, sí hay ángeles al servicio de Dios para nuestro bien nuestro. Vayamos ahí a Hebreos 1:14, hermanos. Y no perdamos el contexto ahí, que estamos hablando de los pequeñitos, aquellos que creen en el Señor, de nosotros como nuevos cristianos. Hebreos 1:14, hermana. ¿Sí lo tienen? Amén. ¿Alguien lo quiere leer? No son todos ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Ahí está. Los ministros, ¿verdad? Todos esos espíritus, todos esos ángeles son ministros enviados para el servicio
a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Es usted heredero de esta salvación ya, hermano? Amén. Gracias a Dios que lo somos, ¿verdad? Así que lo que está diciendo aquí, que el Señor no se le pasa nada. El Señor, sus ojos están puestos en cada uno de nosotros. Y enseguida vamos a estar mirando cómo el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, como pequeñitos que nos nombra ahí. Ahora dice el versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido, hermanos? Amén. La humanidad. Ok. Sigamos otra vez la misma regla, el contexto anterior de lo que ya hemos leído. Y el Señor está hablando aquí que se ha perdido la humildad del ser humano. Se ha perdido la justicia en el ser humano. Se ha perdido la misericordia en el ser humano. Ese es el contexto de lo que estamos viendo en el capítulo. Claro, nos abarca a nosotros también como personas, porque nos hace falta misericordia. Todos nosotros estamos en este paquete, pero el Señor ha venido, dice el versículo 11, para salvar lo que se había perdido. En el contexto anterior ellos tenían la mentalidad de que el reino mesiánico del Señor iba a ser igual al reino terrenal que los demás están ofreciendo. Ellos están sobreponiendo por encima de todas las cosas la necesidad de ellos ser vistos, de ser renombrados entre los demás. Y el Señor contrasta ese ego con la humildad de aquel niño. Y claro, como decimos, todos estamos dentro de este paquete, ya el Señor anunciando a las futuras generaciones como nosotros alcanzado. Pero el Señor está tratando un tema aquí de importancia, como es la humildad que debemos de tener. Acuérdense del carácter, de la actitud y de la cualidad que debemos demostrarnos como ya herederos del nuevo reino de Dios. Hemos dicho antes también de que nuestro paso por la iglesia y nuestro entrenamiento que estamos teniendo es prepararnos para ser ciudadanos del cielo, ya no de esta tierra. Ya no nos vamos a regir por lo que este mundo nos establece que sigamos. Nuestra mentalidad debe de estar centrada en donde esté Cristo Jesús. Y por eso nosotros debemos de regenerarlos día a día, día a día. Tener la mente de Cristo, nos anima el apóstol Pablo. Poner la mirada donde está lo eterno, no lo pasajero. Sigamos leyendo el versículo 12. Y a continuación el Señor va a contar una historia que también es contada en Lucas. Pero el énfasis aquí es diferente. El tema aquí es diferente. Dice el versículo 12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montones a buscar la que se había descarriado? Este versículo habla por el versículo 11. El Señor ha venido a salvar lo que se había perdido. Bueno, Él les pone esta historia o esta parábola. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas? Esas 100 ovejas, una de ellas se descarría, pero las 99 pues ya están seguras. Él las tiene ya en un lugar seguro. Pues por aquella que se perdió y se extravió, este pastor de ovejas va a buscarla. Versículo 13. Y si acontece que la encuentra, ahora mire usted que no dice que la encontró, dice que si acontece. Es muy importante también eso. No quiere decir que la encontró, dice y si aconteciere, ¿verdad? Está dando una posibilidad muy amplia de que puede suceder que la encuentra. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Yo no sé si el hermano Luis ha tenido experiencia como la siguiente. A veces deja de venir alguien a la iglesia y alguien de nosotros, a lo mejor el pastor lo ha hecho, está llamando, y de repente esa persona vuelve otra vez. Pues da alegría, da regocijo verla otra vez aquí entre nosotros, pero de repente aquella persona decide por colgarle el teléfono y bloquearlo. O simplemente a veces pasan por su puerta y dile que no estoy y cierran la puerta. Pues sí es triste. El versículo 13 es muy claro, no está dando una seguridad de que aquella oveja va a volver, pero sí dice que si aconteciere que la encuentra, será de regocijo. Ya las 99 están seguras, pero aquella que se va a encontrar
va a traer gozo. Y esto habla de esta parábola, de esta historia, de un pastor lleno de amor. Más adelante el apóstol Pedro va a decir que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre. ¿Cuál no es la voluntad de vuestro Padre? Que nadie se pierda, ¿verdad? Que todos sean llamados al rebaño de Dios. Que se pierda uno de estos pequeños. Otra vez, el contexto es de aquellas personas que adoptan ser y tener el carácter de un niño del cual el Señor ha puesto por ejemplo. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, ¿estamos logrando a tener el carácter de un niño de esta época? ¿O todavía seguimos soberbios, todavía seguimos enojándonos, todavía seguimos en como éramos antes? No ha habido ningún cambio, o ha habido un cambio en tu vida. Porque si ha habido un cambio en tu vida, el Señor está trabajando ahí. Pero no llega automáticamente también. Llega por medio de leer la palabra del Señor. Llega por medio de pasar tiempo con el Señor. Por medio de la búsqueda a Dios. A veces somos tan soberbios que queremos todas las cosas que le pedimos al Señor, queremos que así se hagan. Y vamos a recordar esta historia. Aquella madre que llegó con sus 2 hijos y le dijo al Señor, ¿sabes qué? Cuando venga tu reino yo quiero que mi hijo se siente a este lado y a este lado. Y ella estaba pidiendo algo terrenal, así como lo vemos nosotros en la tierra. Y el Señor le dice que eso no iba a ser posible porque de él no dependía, dependía del Padre designar estos lugares. Y tenemos a veces algunas motivaciones por la cual nosotros no queremos irnos de esta tierra. Pero la única manera de estar en la presencia del Señor es muriendo. No queremos morir, ¿verdad? Con todo lo que está pasando, pues mucha gente no se quiere morir. Y hablamos el miércoles con el pastor y le decía que toda esta enfermedad que está viendo de lo del COVID no es la única causa de muerte. Usted puede estar bien vacunadito y se puede morir saliendo de la iglesia. Al igual no puedo estar vacunado y también me puedo morir por otra causa. No es la única causa de muerte. Dice Hebreos que está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Pero mientras ese proceso no llega de muerte, tenemos un compromiso de adquirir la mente y el carácter de Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesús. Versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, si te oyeres ganado a tu hermano. Parece que ha cambiado de tema. No sé si usted notó esa transición, pero el tema sigue siendo el mismo. Estamos hablando de los versículos anteriores de no hacer tropezar a uno de mis hermanos, a uno de los pequeños del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ahora, si un hermano peca contra mí, por ejemplo, o contra usted, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a quejarnos con otro hermano que no tiene ni parte aquí. Vamos a promover, a llevarlo a un grado más allá, a chismear. Vamos a llegar a un grado de pelearnos con el hermano. ¿Qué hacemos? Aquí el Señor empieza a dar instrucciones acerca del comportamiento de lo que deben de ser los nuevos ciudadanos del reino de Dios. Y muchas veces cuando nosotros aplicamos estos principios, hermanos, son bastante sabios. El Señor no se equivoca cuando da un consejo. Dice el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Qué significa reprender? ¿Significa regañar? ¿Significa hablar? ¿Qué más? A veces tomamos esta palabra como un regaño muchas veces. Pero también uno de sus significados es que nosotros debemos de dialogar, pero más allá aún de convencer a mi hermano. ¿Cómo lo voy a convencer? Dice ahí el versículo 15, estando tú y él solos. Ese es el primer paso que el Señor da. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Ahora, cuando hay este tipo de situaciones dentro de la iglesia o dentro del hogar o dentro del trabajo, porque muchas veces se da, esto es inevitable, hermanos. No vamos a levantar la mano y decir, yo no he pasado por eso.
Casi la mayoría hemos tenido experiencias de estas. Pero hablando en la comunidad cristiana, del versículo 15, si te oyeres ganado a tu hermano. A veces los problemas que hay en la iglesia ha sido por indiferencia. Y el hermano ha puesto estos ejemplos, ¿no? Que no me gustó la cortina y el hermano puso una que no me gusta y ya se enojó. Que el piso no era así, que las bancas no eran así, que el teclado no era el que yo quería. Y empezamos a buscar como pretextos para enojarnos. Pero a veces cuando llega uno a... Vamos a ir con el pastor porque no nos gustaron las cortinas. Hermano, mire, no nos gustaron las cortinas. Hermano, pero es que no hay presupuesto. Entonces, empieza ese diálogo, ¿no? Empieza ese diálogo y muchas veces cuando hay este tipo de conflictos se queda ahí nada más en el primer paso. Ahí se resolvió el problema. Aquello que pudo haber sido una bomba, ahí quedó nada más, ahí se resolvió. Pero si te oyeres, dice, has ganado a tu hermano. Y esto demuestra el amor que uno tiene hacia los demás. Ahora, no solamente tu hermano peca contra ti. ¿Te has preguntado cuántas veces yo peco contra ti también? Dice el versículo 15, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, aquí no dice que llame usted al pastor, aquí no dice que usted llame al líder, aquí no dice que usted llame al que barre. Toma 1 a 2, y es obvio que vas a llamar a aquel que sea más maduro en la fe. Ahora tampoco vas a llevar 2 o 3 para hacerle bolita al que te ofendió, ¿verdad? Esto lo debemos de entender, que lo que se tiene que conciliar aquí es la reconciliación de ambas partes. Y esto habla del amor que Dios tiene con nosotros. Hace ratito el hermano estaba haciendo algunos comentarios del canto que cantamos, Inmerecedor. Realmente no tenía ninguna obligación de perdonarnos. Él, por su amor y su misericordia y su gracia infinita, es de que nos ha llamado de la muerte a la vida. Versículo 2. Ahora aquí le dice, si no te hace caso a ti solo, pues agarra 2 hermanos, ¿verdad? Y llévalos, hablen con él para que todo lo que se diga, pues haya testigos. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este último paso es bastante fuerte, porque muchas veces, yo principalmente lo he dicho, de que no se le cierra la puerta a nadie, y realmente así debería de ser, ¿verdad? Según mi interpretación de este texto. Mas sin embargo, el versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y esto es lo que mucha gente le ha llamado excomulgación. Y el apóstol Pablo hay un ejemplo del apóstol Pablo, cuando aquella persona está viviendo en adulterio con la esposa de su padre, ¿verdad? Y le dice, al tal, échenlo fuera, entréguenlo a Satanás. Más adelante vemos que este hombre parece que reaccionó y volvió, y el apóstol Pablo dice también el mismo, bueno, al tal ya lo he perdonado, también ustedes hagan lo mismo. Entonces el versículo 17, si alguien no quiere acceder al perdón, ¿verdad? Pues hay que tomarlo por gentil y publicano. Ahora, tomar a un gentil o publicano es hablar de una persona que no conoce de Dios. Una persona inconversa, incrédula, no madura en la fe. Y por eso hablábamos de la cualidad y la actitud. Nuestra actitud, nuestra cualidad debe de ser la de un cristiano, ¿verdad? Perdonador. Y miramos que no por echarlo fuera o por decirle que es un gentil o un publicano, vamos a dejarle de hablar. Al contrario, hay que seguir orando por él. A lo mejor su inmadurez no lo deja ver más allá de lo que nosotros miramos. Pero es muy probable que nosotros también algún día o en algún tiempo actuamos de esta misma manera. Porque somos cristianos en proceso de construcción. Y yo no sé si usted se recuerda, o si ha tenido algún vecino al lado y ahí está echándole golpe a su pared, ¡pum! ¡Pum! Y no lo deja ni dormir. Y a veces usted dice, ay,
se tapa las orejas, no lo deja dormir. Pero así como alguien está remodelando su casa al lado de usted y no lo deja dormir, así somos nosotros. Estamos en proceso de remodelación. Llegará el día perfecto en que Cristo haga este cuerpo glorioso, glorificado, y nos presentemos ante la presencia del Señor. Si nos presentamos así como estamos, en el instante que pisemos su santidad, quedamos fulminados. Nuestro cuerpo no es apto para presentarse delante del Señor. Hace rato el hermano mencionó esto, ¿verdad? Que necesitamos tener un cuerpo al igual que Cristo lo tuvo, glorificado, para poder presentarnos ante la presencia de nuestro Señor. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y hace rato también mencioné que hay textos conflictivos aquí. Y si usted los saca de contexto, pues vamos a atar a Satanás, hermano, entre todos. ¿Será que podemos hacer eso? Vamos a atar a los malos espíritus. Eso no está hablando de eso el texto. Otra vez volvamos al contexto anterior o después. Cuando dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando del problema que ha suscitado ya en la iglesia. O sea, si la persona ofendida habla con el ofensor y el ofensor pide perdón, lo que usted decida perdonar ha quedado de manifiesto en la iglesia. Ha quedado como resuelto ese problema. Y ese problema es resuelto aquí y es resuelto ante la presencia del Señor. No está hablando de algo sobrenatural aquí, de que usted puede atar a, no sé, hay mucha gente que ata muchas cosas, ¿no? Y realmente no habla de eso, honestamente. Por eso le decía la importancia de ir verso a verso. Pero si no es así, si el perdonador no quiere, si el ofensor no quiere perdonar, pues tú estás libre de tu conciencia, tú has quedado libre de esa culpa, tú fuiste a querer conciliar, no se pudo. Entonces lo que quedó desatado, no se pudo llegar a una conciliación, así quedará en el cielo también. Aunque la persona se vaya de la iglesia enojado, si no hubo esa conciliación ante Dios, esa conciliación está todavía pendiente. ¿Sí me entendieron lo que quise explicar o no? ¿O me confundí más? En otras palabras, hermano, hay que perdonar para ser perdonado, y aunque no te perdonen, perdona. Y eso es lo que estaba diciendo, que aunque le tomemos por gentil y publicano, nuestro deber es seguir amando a aquella persona. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Y ese otro texto mal usado muchas veces. Es un texto bastante, no es conflictivo, mas sin embargo cuando lo sacamos de ahí, de donde está, y lo tomamos para usarlo a nuestra conveniencia, pues sí se vuelve un texto conflictivo. Porque si fuera así, hermano, pues vamos a ponernos, si a todos le hace caso el Señor, pues si somos 30 aquí, nos ponemos a pedirle al Señor un edificio el doble de pues el Señor lo tiene que conceder, porque aquí lo dice. Y tampoco está hablando de eso. Ahora, volviendo a lo que ya hemos leído, si dos se pusieran de acuerdo, hablando de los dos primeros del versículo 15, si dos se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, hablando del problema que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Hace poco, pues todos saben que pasamos por una tragedia en la familia, ¿verdad? Y más de algunos nos pusimos de acuerdo en estar orando por esta necesidad. Pero al final de cuentas es la voluntad del Señor la que debe de salir adelante, no la mía, ni la de ustedes. En nuestro corazón y en nuestro anhelo estaba que nuestras oraciones fueran de acuerdo a lo que pedimos. Pero no es así, ¿verdad? El Señor tiene, en la providencia del Señor y en su soberanía, algunas oraciones serán respondidas a nuestro favor. Algunas otras tenemos que esperar en el Señor, y en algunas otras simplemente el Señor dice no. Y debemos de aceptar la voluntad de nuestro Señor. Así que de eso está hablando ahí el texto, el versículo 20.
el versículo 19, perdón. Versículo 20, y es otro texto también que a veces lo hemos malinterpretado. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que si estoy yo aquí solito en la iglesia, ¿no está el Señor aquí? Sí está, ¿verdad? El Señor está donde quiera. El tema, otra vez, acerca de los problemas que existen en una comunidad y cómo se van a arreglar. El versículo 20 también nos habla. A veces hemos estado aquí dirigiendo y yo también lo he dicho, y no sé si alguno de ustedes, y mencionamos, donde 2 o 3 están en el nombre de Él, pues ahí está Dios. Sí, el Señor está ahí. Y tampoco el Señor está en una masa de 2,000 o 5,000 personas. No, el Señor está en esa masa, está en masas más pequeñas, está en 2, está en 1. Y si no estamos nosotros, ahí está Él. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si me meto debajo de la tierra, ahí estás tú. De eso es que está hablando el versículo. Y es muy importante, hermanos, porque a veces, otra vez, a veces sacamos los textos para hacer nuestro, no sé, lo que pensamos, acomodarlo a nuestros pensamientos, y nosotros debemos de acomodarnos a lo que la Biblia dice, no acomodar la Biblia a lo que nosotros queremos o pensamos. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Según la tradición judía, un rabino enseñaba que se podía perdonar únicamente a tu agresor 3 veces. Así que el apóstol Pedro aquí está siendo un poco más generoso. Y le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y vemos al Señor ahora decir ahí, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Usted multiplica esas cantidades y le da un número de 490. Y no vamos a estar contando las veces que nos ofenden o que ofendemos, ¿verdad? Lo que el Señor está diciendo aquí, que no importa las veces que te ofendan, tu deber es perdonar. ¿Es difícil perdonar, hermanos? Sí, es muy difícil. Mas sin embargo, el Señor ahora nos va a poner un ejemplo bastante lógico y concreto, ¿verdad? Acerca del perdón. No sé si usted ha retenido alguna vez el perdón a alguien. Y eso provoca 2 cosas. Provoca que no crezcas en tu fe y provoca que te vayas amargando. No hay paz en tu vida. Miremos ahí el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Ahora, esto es, ya comprendemos que es una metáfora, ¿no? Ahí como el Señor emplea este tipo de ejemplos. Y el versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Yo no sé si usted ha leído acerca de los talentos. El día de mañana y pasado vamos a estar tomando este tema ya en los siguientes capítulos. Pero aquí un talento, bueno, según algunos de los que saben, 10,000 talentos equivalía por lo menos a $1 billón. Una deuda impagable, o sea, no se podía pagar. Este siervo debería de estar al pendiente de los negocios de su señor, de su amo, de su rey. Mas sin embargo, por algo que no se nos dice ahí, pero sabemos que podría ser por negligencia, cae en bancarrota. Y comenzando a hacer cuentas, y se le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Estamos hablando de $1 billón, algo extremadamente pues impagable, ¿no? Para una persona pobre. ¿Se acuerdan qué nos dice Mateo de cuánto era el salario de un jornalero al día? El salario de un jornalero al día era de un denario. Un denario. Así que, versículo 25, a como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Pregunta, ¿el señor o el dueño o el amo de esto está haciendo algo injusto o está haciendo algo justo? Algo justo. En nuestro contexto diríamos nosotros, qué injusto, ¿verdad? ¿Cómo lo va a agarrar a su mujer, a su niño, a sus niños?
y los va a vender como esclavos. Pero esto era lo que se hacía en ese tiempo. ¿No recuerdan en la Biblia cuando leímos acerca del profeta Elías? Se encontró con una viuda y esta viuda, el esposo había sido un profeta, se había endeudado y llegaron los acreedores y dijeron, me llevo a estos dos muchachos porque están fuertes, ¿no? La viuda lloró y por ahí se resolvió el problema, ¿verdad? Pero era una costumbre que se tenía. Si alguien no podía pagar la deuda, pues era lo más conveniente, era pues tomarlo como siervo o venderlos como esclavos, ¿verdad? Pero una cosa interesante aquí, dice el 25, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Ahora, el precio de un esclavo en este entonces era de 1 denario. Así que si tenía 10 hijos y su mujer y él eran 12 denarios, o sea, no podía pagar aquella cantidad ni aún vendiéndolos. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pregunta, ¿podía pagarle la deuda? No, jamás. Aunque viviera otra vida más, no podía pagarlo. Pero mire qué pidió él. Él no pidió que fuera perdonado. ¿Sabe qué pidió él? Paciencia. Dice el versículo 26, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Él pensó que la paciencia que iba a tener el amo, el Señor, él lo tradujo a tiempo. La paciencia, pues hay que tener paciencia. A veces nosotros le mandan un mensaje por WhatsApp y usted quiere recibir contestación a los 2 segundos. Y la paciencia a veces es un trabajo que nosotros tenemos, ¿verdad? A veces le llaman por teléfono y quieren que al primer timbrido ya esté la contestación. Antes nosotros tuvimos una caseta telefónica allá por los 80, ya pasó, ¿verdad? Mucho. Y sonaba el teléfono, teníamos que dejar de perdida que sonara 5 veces el teléfono para que no se cortara la comunicación, ¿verdad? Pero ahora usted le llaman y está sonando y en el primer timbrido usted quiere que le contesten. Y si no le contestan en 5 timbridos ya se desespera usted. Pero este hombre pidió paciencia. Pidió paciencia. Y interesante, ¿por qué no pidió perdón? ¿Por qué no pidió que se le perdonara toda la deuda? Pero mire la respuesta del Señor en el 27, el amo, ¿verdad? De esta deuda. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Él no pidió misericordia, pidió paciencia. Pero el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Era imposible poder pagar una deuda tan grande que el Señor dijo, bueno, pues mejor lo perdono, me está pidiendo tiempo, no me lo va a poder pagar jamás. Pero movido a misericordia, y es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Se ha movido en misericordia para que tú y yo seamos alcanzados. Ahora, en el versículo 23 dice que así es semejante el reino de los cielos. ¿Cuántas veces tú y yo somos movidos a misericordia por hacer el bien? A veces nos cuesta hacer el bien. A veces le hacemos el bien a quienes nos van a corresponder con otro bien. Pero muy difícil hacemos el bien a aquellos que no nos van a poder corresponder. O más bien, a veces ni lo hacemos. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Se acuerdan cuánto equivalía un denario? A un día de trabajo, ¿verdad? Así que él le debía 100 días de trabajo a este hombre. Una suma totalmente nada comparado con lo que él debía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Usted se imagina? Lo acaban de perdonar, le acaban de perdonar una deuda impagable. Y él no puede perdonar 100 denarios. Él pidió paciencia y le dieron misericordia. Pero él no tiene ni paciencia ni tiene misericordia con este hombre. Y ese es a veces el comportamiento que los seres humanos tenemos. Al inicio del capítulo les decía que el Señor va a trabajar aquí con el carácter de cada uno de los discípulos. Así como el carácter nuestro. Movidos a misericordia. Versículo 29.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que utilizó él para al que le debía 10,000 talentos. Él no, este deudor, consiervo de este señor, tampoco pidió misericordia. Pero si a él se le dio misericordia, ¿qué debía de dar él? Misericordia. Mas sin embargo, en el versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Qué injusto, ¿verdad? Le acaban de perdonar una deuda que no podía pagar, y este que sí le puede pagar 100 denarios, pues él toma una decisión drástica. Esta es una clase bastante profunda acerca del Señor Jesús hacia nosotros. Yo puedo pecar contra Dios. Usted puede pecar contra Dios. Es más, pecamos contra Dios todos los días. Y Él es fiel y justo y nos perdona. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar a los demás cuando nuestras ofensas a veces no son a la magnitud de la ofensa que le hacemos a Dios? Cuando usted peca contra Dios, el tamaño de pecado que usted ofende a Dios es el tamaño que Dios es. Por eso no puede Dios pasar por alto el pecado. Pero cuando un hermano te ofende, o cuando yo ofendo a un hermano, mis pecados no son tan grandes como la deuda que Dios me ha perdonado a mí. Lo que Dios me ha perdonado es algo, no se puede comparar con la ofensa que usted me puede hacer o que yo le puedo hacer. Por eso es tan importante que nos perdonemos. Hay dos maneras de solucionar esto. Primero, haciendo los pasos del versículo 15 al versículo 22. Y la segunda, por ahí nos dice en Efesios que nos soportemos los unos con los otros. Ya casi terminamos. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ahora, él no fue con el chisme ante el hombre, fueron los consiervos los que estaban mirando la injusticia que él estaba haciendo. Y ya recordamos también que el Señor dice que tiene ángeles que están a su servicio. Todo lo que hacemos, las injusticias que hacemos, llegan a la presencia de Dios. Y todo pecado que hacemos llegan a la presencia del Señor. Versículo 32. Entonces llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Ahora mire usted que hay dos tipos de ruego. El primer ruego llevó al Señor a moverlo a misericordia y fue perdonado. El segundo ruego del otro hombre también, la intención era de que fuera también el otro movido a misericordia, pero lo endureció en vez de ser misericordioso con el hombre. Mas sin embargo, la misericordia que Dios ofrece es justa. Es justa. El versículo 33 nos dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Interesante cómo el Señor contrasta estos dos eventos. Así como yo te perdoné, tú también debes de perdonar al que te ofendió, debes de perdonar a tu deudor. Y no se trata de un problema de dinero nada más. El ejemplo es de dinero, pero es en todos los aspectos. Versículo 33, en la pregunta que hace: ¿no debías tú también tener misericordia? Y es lo que a veces nos hace falta, misericordia. ¿Se acuerdan todo el reproche que el Señor les venía diciendo en los libros proféticos de Jeremías, Isaías, todos los profetas menores, que les hacía falta justicia y misericordia? Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces hay consecuencias por no perdonar. Hay consecuencias por no obedecer a Dios. Hay consecuencias por no ejercer misericordia. Hay consecuencias por no ejercer la paciencia.
hay consecuencias por no amar al prójimo. Versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Y eso es lo que le decía, que no se trata solamente de dinero, aunque el ejemplo usaron dineros, se trata de la conducta y el carácter como cristianos. El Señor está preparando a una iglesia que sea diferente en pensamiento, diferente en carácter, diferente en acciones. Si realmente el Señor ha cambiado nuestro corazón y ha cambiado nuestro interior, debería de manifestarse en buenas obras. Debería de manifestarse en saber perdonar a los demás. Esto ha sido el capítulo 18, hermanos. Disculpen si me dilaté mucho. Hermano Luis.